Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gilda. Hoy aprenderemos sobre la tercera parte de los números. Haremos un trabalenguas y conoceremos los 5 sentidos en el idioma aymara. Suma Aruskiptañani. Hablemos bonito. Como ya lo había anunciado, amigos, hoy conoceremos nuestros sentidos. Hichuruja, uintañanija, tantirina casa. Empecemos con el primer sentido, que es muy importante para todos nosotros, la vista. Y en aymara decimos naira. ¿Cómo diríamos en una oración? Naira nakamaja wali sumao, que significa qué hermosos ojos tienes. Bueno, ahora conoceremos el sentido del olfato. Y en aymara lo conocemos como nasa. Entonces, ¿cómo diríamos en una oración? Moxachu una caja, wali suma tuxar teja. ¿Qué significa? Que la fruta tiene un rico olor. Está para comerse. Ahora vamos a conocer el sentido que más desarrolla nuestra vecina chismosa, el oído, y lo conocemos como hincho. Entonces, ¿cómo diría yo? Nayaja warurta winaka ista puntua, que significa yo escucho la música. El siguiente sentido nos permite saborear lo delicioso de la comida. Bueno, aquí mi producción me ha preparado mi papita sancochada y mi queso. Procederé a probar. Delicioso. El gusto, y en aymara es lajra. Walik alkutainawa naranja, que significa la naranja está bien amarga. Si no tendríamos el siguiente sentido, no conoceríamos de la suavidad, de lo áspero, de lo caliente, de lo frío. El tacto, y en aymara es ampara. Wali coñao warin aurapaja, que significa la lana de vicuña es bien suavecita. Ahora vamos a repetir. Repita after me. Vista, naira. Olfato, nasa. Oído, hinchu. Gusto, lajra. Tacto, ampara. Fácil y papayita. Bueno, amigos, en nuestros anteriores capítulos habíamos aprendido a contar del 1 al 20. Hoy aprenderemos a contar de decena en decena, y en aymara es tunca. Empecemos. 10, tunca. 20, patunca. 30, quimsa tunca. 40, pusitunca. 50, pescatunca. 60, sohtatunca. 70, pacaltunca. 80, quimsacaltunca. 90, yatuntunca. Y 100, pataca. Bueno, amigos, para no alargar, ¿cómo diríamos 34? Primero cogemos la decena, que sería quimsatunca, y el número individual, que es 4. Y diríamos quimsatun pusi, que significa 34. Así sucesivamente. Otro ejemplo, amigos, el número 56. Coges la decena, que es pescatunca, más el número individual, que es sohta, diríamos pescatun sohtal, que significa 56. ¿Y cómo diríamos 87? Piensa, cabecita. Te ayudo. Sería, coges la decena, quimsacaltunca, más el número individual, que es pacalco, diríamos quimsacaltunca pacalconi, que es 87. Me olvidaba, amigos, hay un número bien difícil que muchos me preguntan. Es el número 99. ¿Cómo sería? Sería yatunca yatuncal,
Igualito. Cogemos la decena. 90 es Yatun Tunca más el número individual que es 9, significa Yatun Tunca Yatunca. El gusto está en la repetición. Tunca, patunca, kimsatunca, pusitunca, pescatunca, sohtatunca, paqalqtunca, kimsaqalqtunca, yatunqtunca, patata. Parte final, amigos. Ahora nos vamos con el trabalenguas y en aymara es lajra chinjaya. Perqerina caja perca percapja percasisawa percapata. Me he olvidado siempre. Una vez más. Sí puedo, ya. Perqerina cawa perca percapja percasisawa percapata. Perqerina caja jalacanipje. Mejor canción nomás. La lechuza. Chuse caste, seu chus. Takpaya chuktañani, chus, ya. Me olvidaba. Si te gustó el video, dale like, compártelo y síganos en nuestro canal de YouTube Hablemos Bonita Aymara y en nuestro fanpage en Facebook como Hablemos Bonita Aymara. ¡Nos vemos!